Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito. Jairo y Jessica aquí presentes. ¿Cómo se llamaba nuestro podcast? A Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, acá aparece. Hoy justo pensé, mi amor, en cambiarlo a Entre Calcetines, o no sé. Bueno, aquí están. Quiero solamente decir... No, es una broma. Muy malo. Quiero decir que también... Bueno, primero saludarte, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, amor. Bueno, quiero... Evidentemente ya nos habíamos visto. Sí, pero para la En televisión. cámara, ¿no? Quiero confirmar que en algún episodio pasado, Álvaro nos dijo, o Gadiel nos dijo que dijéramos que nuestros calcetines no estaban sucios. Y Era parte alguien del lo vio, creo que diseño. Toli, que está atrás de cámara, lo vio y Y dijo, nos juzgó. ¿por qué están sucios los calcetines? No están sucios los calcetines, tienen puntas amarillas. Ahí está. Y me sigo sintiendo incómodo estando en calcetines porque en las cámaras... Próximamente vamos a sacar nuestra nueva línea de calcetines con nuestras caras. Le hacemos buen precio, caserito, caserita. Bueno, saludamos a nuestro equipo de producción que está atrás. Hoy se agrega de nuevo Vuelve Patricia Toli. Toledo, alias Toli. Así que eso, chicos, ¿cómo están? Estamos muy bien. Ha sido una semana bonita, intensa. Álvaro. Muy intensa. Vengo llegando del campamento de la iglesia. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Hay sueño. Pero Álvaro, ayer terminó el campamento de su iglesia en BMF Quilpué y está aquí grabando hoy ¡Vamos! en la mañana, así que estamos con todo, vamos. Eso es fidelidad, eso es responsabilidad. Así que, bueno, La pregunta, Gadi. tenemos un tema entre manos que nos puede comentar Gadiel. Directamente. Pelean. Y si pelean y si discuten. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. ¡Corte! Ya, si es que hay discusiones. Y ustedes Nosotros sí, discutimos. si es que discuten. ¿Y cómo enfrentan esas discusiones? Porque yo sé que hay un momento de mucha calentura ahí para de repente, pero ¿cómo las enfrentan en el Señor? ¿Cómo está ahí esa... Buena. Eso. Bueno, súper. Súper, bueno. Creo que hablamos un poquito de esto, pero vamos a profundizar más que hablamos Sí, en el un capítulo del matrimonio. Exacto, donde comentamos un poco a grandes rasgos, pero sería bueno comentar ahora, y algo que quizás conversábamos y Porque por ahí siento que son las preguntas de alguno, ¿no? O sea, sí. real. Como como decía Gadi, en el momento donde está todo así, temperatura al máximo, hay enojo, cómo poder ver, cómo la vida de Cristo, cómo en madurez uno puede llevar una discusión. Y quiero partir diciendo que es normal que los matrimonios discutan o tengan diferencias o peleen. Ahora, está la discusión y la pelea. No quiero... Claro, como que una socia discusión, como una discusión así como de telenovela, así intensa. Te hace falta Jesús. Perdóname, pero te hace falta Jesús a ti. Perdónate. Perdónate tú. Claro. No, Y pelea, yo no quiero aquí validar, no quiero aquí decir peleen, es normal. No se acostumbren a pelear ni a discutir todo el tiempo en el matrimonio. No es normal porque esa es la parte donde desgasta y es lo que hemos visto con muchos matrimonios. Pero es inevitable que son dos seres humanos que están unidos en espíritu y que se aman, pero aún así siempre hay diferencias. Y que la carne de los dos todavía sigue siendo absorbida totalmente por la cruz de Cristo. Intentando en estas cosas que yo traigo, que tú traes, temas de mi orgullo, yo creo que te vamos a hablar un poco mucho Sí. del orgullo, porque creo que este tema de discusiones tiene que ver con el yo, el Exacto. ego, que hemos entendido de que su lugar es la cruz, pero la base de por ahí, el inicio, siempre tiene que ver con un poco de mucho del yo. Sí, y el sentir que yo tenía, lo que me gustaría conversar, y es lo que hemos hablado también con muchos matrimonios, es cómo resolverlo en el momento, porque, no sé, un ejemplo de nosotros. Antes nosotros teníamos una discusión fuerte o alguna discusión, alguna diferencia, muchas veces pudo haber sido algo tonto, y claro, está el orgullo de por medio y también están las emociones, donde uno quiere, no sé, ok, está bien, lo entiendo, te pido perdón, nos perdonamos, pero yo sigo raro, o Jessica o la otra parte, el esposo o la esposa sigue, no, es que sabes que da un rato, no sé qué, pero ¿cómo? Si ya nos perdonamos. Está bien dar vuelta a la página así de rápido, hay que dar un tiempo, todo ese tipo de cosas, hasta qué punto es, no, pero esto es carne, tienes que darlo vuelta. Bueno, son las cosas que nosotros hemos enfrentado y como dices tu amor, tiene que ver directamente con el orgullo. Y bueno, antes nosotros discutíamos, teníamos alguna pelea, algo, y a veces
pasaba mediodía, a veces tenía que ser un día entero y en la noche ya conversábamos. Pero hoy generalmente, primero nos ya... Antes, bueno, tuvimos una etapa que lo comentamos en otro episodio donde era todos los días. Vean primero el del matrimonio Exacto. y luego vean este. Pero hoy hay discusión y hoy sé que hay cosas, yo a veces, yo no sé si te pasa a ti, no te he preguntado esto, pero hay momentos, situaciones o cosas que pasan donde yo pienso y digo, antes esto hubiera sido una discusión y yo me hubiera encerrado y hoy es como, bueno, ya está bien, no te preocupes. Ha habido un aumento de Cristo y creo que eso es tiene que ser la normalidad. En todas las áreas tiene que haber un testimonio de cómo Cristo se ha formado y que ha aumentado en áreas que antes tal vez harías algo y ahora ya no. Bueno. No, pero te decía que en estos momentos, o sea, si bien tiene que haber un aumento de Cristo en todo esto, quisiera también hacer aquí una pausa porque si bien estamos hablando del matrimonio, pero también conscientes de que hay gente que probablemente nos escuchan solteros, gente que tal vez, no sé, gente que está todavía viviendo en casa de sus papás, que tal vez las discusiones son con sus papás, que tal vez hay discusiones con amigos, situaciones que en realidad la vida diaria tiene que ver con un roce con otra persona y que es justamente ese roce donde Dios nos va formando y Dios va mostrando, Dios te hace ver lo horrible que es tu carne por su espíritu. Y eso también tiene que llevar a un anhelar que Cristo se ha formado en el matrimonio, en situaciones que se pueden vivir diarias, cotidianas, no solamente tal vez la gente que está casada, porque tal vez hay gente que esté viéndonos que no esté casada, pero es un principio transversal para todas las etapas de la vida. Exacto, y nuevamente tiene que ver directamente con el ego y con el orgullo. En mi caso, creo que mira, podemos tocar un tema, hablamos ese episodio del matrimonio, hablamos de la vez que discutimos por algo de que tú te enojaste, pero yo lo llevé... Creo que tu enojo y tu molestia fue infundamentada. ¡El macho! Creo que hoy lo Eso podemos lo dice reconocer él. los dos. Pero la forma en la que yo lo manejé también agravó todo. O sea, creo que también aquí tenemos quiero... No sé, tocando cosas como muy prácticas en todas las cosas. Es normal que alguien se enoje por algo que no tiene... ¿Cómo decirlo? Como algo tonto, algo sin fundamento. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos ciclos. La idea es que todo esto se ha llevado al gobierno de la vida del Espíritu, la vida de Cristo. Pero aún así, hay días donde nos despertamos con más paciencia, con menos paciencia, pasamos mala noche, nos estamos enojando por cualquier cosa. Y es ahí donde, en el caso del matrimonio, o también, como decías tú, los solteros, en el caso de aquellos que no están casados o que tienen familia o lo que sea, ser comprensivos y ser benignos. Y claro, yo podría decir, pero tú te equivocaste. Yo, la típica del hombre que yo siempre le decía a Jessica, ¿por qué siempre yo tengo que pedir perdón? ¿Por qué tú nunca puedes agachar la cabeza? ¿Por qué no te puedes arrepentir? No. Y esto es otra cosa donde hemos escuchado, esto sí lo hemos escuchado en muchos matrimonios. Yo siempre muero. ¿Por qué yo siempre muero y él no muere? ¿Por qué yo siempre muero y ella no muere? Claro. Y esto no es un asunto de esperar a que ella cambie o él cambie. Esto tiene que ser, esto es un asunto de qué es lo que Dios está trabajando en ti, qué es lo que Dios está pidiendo de ti. Sí. No le rendimos cuenta, y también lo dijimos en ese episodio, cuando una vez escuchaste a alguien que te dijo, si en el matrimonio es morir por el otro. Y ese es el peor error. No debemos morir yo no debo morir por Jessica. Hoy ella no debe morir por mí. Nosotros morimos porque estamos en Cristo, lo hacemos por Él, para que su vida crezca en nosotros. Entonces, esa es como la base de lo que nosotros tuvimos que entender para incluso llevar toda discusión, hasta las peleas, a Cristo, y de todo, como dice Romanos 8, de todo, tanto lo bueno y lo malo, todo termina trabajando para el propósito. Y también ahora que dices que de repente hay cosas tal vez infundamentadas, tal vez quisiera hacer ahí un paréntesis, porque por ahí parecía algo infundamentado, pero lo hemos hablado mucho y creemos que siempre hay dos tipos de personas, el acumulador y el no acumulador. En nosotros, en nuestro caso, tú eres un poco más acumulador. Sí. Cuando me refiero a acumulador es que Jairo va como que guardando cositas y de repente como que de la nada, así como explota y ¿qué onda? Y es porque, claro, él tal vez en tu carne tiendes a no reaccionar, pero sí como que guardando y de repente, algo sucede. Entonces no era algo fundamentado, también tiene que ver con esas pequeñas cosas que nosotros tal vez no las asumimos, no las tomamos, no se las entregamos al Señor realmente y se van acumulando porque
Aquí nada, aquí la materia, si no va a la cruz, solo se transforma y solo se va acumulando. Aquí todo se acumula, no desaparece. Entonces, qué importante es que todo lo que vivimos entendamos que tiene un lugar en la cruz y que sea el lugar final. Siempre todo tema, creo que es verdad eso, o sea, es cierto lo que dices, que puedo enojarme por algo tonto, pero al final hasta lo más simple revela algo más profundo. Sí. En este caso, yo me enojaba con Jessica y discutía y yo le decía de que no sé qué, y me enojaba porque tú... Y obviamente el Espíritu Santo hablaba por medio de Jessica, o sea, usaba tu vida y tú me decías, a ver, amor, y no quiero menospreciar aquí también en la madurez que tú has alcanzado en el Señor, me decías, a ver, amor, esto no tiene que ver directamente con este tema, hay algo más. Y claro, terminaba siendo mucho de que yo ya venía semanas o días acumulando de que tal cosa me molestó de ella, yo no lo decía, o en vez de, a veces también va el tema, ¿vale la pena mencionarlo? O simplemente entender, Señor, estoy muerto. O sea. Y esto de vale la pena mencionarlo puede ser en todos los casos. También lo asocio a tal vez alguien que está con sus papás y tal vez te molestó algo. ¿Vale la pena mencionarlo? Si creo que mencionarlo lo va a solucionar, entonces estoy pensando que eso es un tema natural. Y si es un tema natural, no tiene un fruto, no tiene una resurrección. Si algo que te pasa natural, tú lo llevas a un entendimiento espiritual de una muerte, ahí hay un fruto, ahí hay resurrección, ahí hay vida. En cuanto tal vez en temas, no sé, de papás con hijos, que uno tiene que tal vez guardarse algunas respuestas, algunas cosas que tú dices, no es justo, pero la muerte, si tú eso lo transformas a un plano espiritual, esa muerte trae vida. Es decir, bueno, probablemente naturalmente no es justo, pero yo voy a honrar a mis papás, o yo voy a hacer esto, o yo voy a... Sí. Lo llevas a un plano espiritual y ahí es donde experimentas un fluir de la vida. Perdón que te interrumpí. Pero no, es que justo cuando estaba hablando yo creo que ahora, o sea, me gustaría que entremos como a un caso así, tipo un ejemplo... Vamos a sacar nombres de... no, pero así como nuestros, esto pasa en una discusión y cómo lo vamos desglosando. Pero antes de eso, puedo entender que algunos pueden decir de dónde saco la fuerza, de dónde saco esa templanza, esa paciencia. ¿Cómo puedo no decir algo? ¿Cómo puedo no... ¿Cómo puedo tener que hablar porque a veces me cuesta hablarlo? ¿O cómo me callo y no digo una tontera? ¿Cómo? Porque otros también pueden decir, no, deja irme. No te vayas. No, que si hablo ahora voy a decir algo que no quiero decir. Incluso eso también puede ser gobernado por el Señor y no es correcto. Uno en el momento porque puede hablar la vida. O sea, el ejemplo que tenemos... No claro, es como, imagínate, todo esto tiene que ver con el ejemplo que tenemos práctico de Cristo siendo llevado a la cruz. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció, no dijo nada. Y en ese momento la carne natural, todo su cuerpo, el alma de Cristo estaba siendo dolido y no podía en ese momento decir, a ver, dame un minuto, deja que me voy a encerrar un rato que no quiero decir algo. O sea, estaba en el momento, no tenía opción, estaba encerrado y lo que fluyó de él fue la gracia. Sí. Lo que manifestó fue su vida. Entonces, estoy en un momento, en una discusión matrimonial, en una discusión con alguien, en una pelea, y puede haber un momento donde diga, sabes que dame un minuto, pero hay momentos donde ese minuto, esos minutos, ese tiempo no se puede dar. Y aún así, en ese momento puede manifestarse Cristo, puedes hablar vida y no muerte. O simplemente no hablar y guardar silencio y permitir que la cruz de Cristo en tu interior mate todo el orgullo. Tengo muchas cosas para decir, pero nada de eso va a salir de la vida de Cristo, nada de eso va a edificar. Y bueno, con eso. Antes con Jessica yo creo que, teníamos discusiones, peleábamos. Por ahí yo creo que nunca fuimos del tipo de personas que nos dijéramos cosas tan hirientes o cosas tan duras. El otro día te pregunté, te dije, amor, ¿te he dicho alguna vez algo cruel? Y yo no me acordaba, y claro, y tú me dijiste, sí, una vez me dijiste esto y fue cruel, y a mí me dolió. Fue como, bueno, no me acordaba. Pero en general no somos de los que nos decimos cosas o nos ofendemos tanto, claro. Pero sacamos argumentos. Tú eres muy buena para sacar argumentos en el momento, y yo a veces no tengo tantos argumentos. Y Jessica es muy buena
discutiendo y puede sacar cosas así como que Sí, naturalmente mi familia me enseñaron a Claro, y que la tiene- vida y- se vive discutiendo. Entonces, 1, 2, 3, así no sé qué, yo tengo todo el argumento y Y te maté, chao. Claro, así, y pa, te totalmente deja mi así. carne. Y yo no soy tan así, pero yo soy mucho de sacar cosas del pasado. Así que, pero mira yo esto, yo no sé qué, como que validarme en cosas que yo he hecho. Sí. Y bueno, puede haber una discusión, una pelea. Y antes pasaba que nos decíamos cosas. De hecho, sí hubo unos días donde discutimos, no me acuerdo por qué, que fue en la época cuando fue el retiro de pastores. ¿Te acuerdas que estábamos los primeros días medio enojados y no me acuerdo por qué? Y tú me agarraste en el retiro, tú me tomaste en el retiro de Yo pastores. tengo muy mala memoria, perdón. Claro. Me da risa como la Jessica se entera de las cosas que va a decir Jairo aquí en vivo y en directo. Sí. No tengo idea qué va a decir. No, o sea, cuando conversamos de lo que habíamos discutido en ese tiempo, yo me acuerdo del retiro de pastores, pero esto fue lo que yo recibí y aprendí en esos días. Sí puedo decir que de lo que habíamos tenido una diferencia, discutido, no llegamos a nada. O sea, no resolvimos el tema. Pero me acuerdo que tú en el retiro en un momento estábamos orando, cerrando una predicación y me llamaste, te acercaste a mí y me dijiste, amor, no podemos estar en este evento así divididos. No podemos estar separados. Necesitamos estar unidos. O sea, no puedo estar lejana a ti en estos días que estamos siendo ministrados, que estamos trabajando. Y yo también lo entendía y me acuerdo que nos abrazamos, oramos juntos y listo. No volvimos con decirte que no me acuerdo por qué discutimos. No. Ahora que me dices sí me acuerdo de eso. Pero eso nos lleva a, incluso el tema por el cual discutimos puede ser muy grave. Puede ser un tema relevante en lo natural. Pero todo lo natural, toda discusión, todo tema que tenemos que resolver, se cae y pierde importancia ante el propósito, el llamado, la vida de Cristo en nosotros. O sea, ¿qué quiero más? ¿Validar mi punto o quiero que Cristo crezca en mí? Sí. También me acuerdo de otro caso el año pasado, no me acuerdo si el antepasado, fue que en una discusión tú estabas en un momento muy estresada y ansiosa por cosas trabajando y yo me acuerdo que me enojé y empecé a decirte cosas y que no sé qué y y o sea, en vez de ayudarte te traje mucha más carga. Yeah. Y me acuerdo que fueron días súper difíciles también para ti donde estuviste muy mal y lo único que pensaba en esos días era... Creo que te dije, amor, necesito tenerte de mi lado y no en mi... Algo así, ¿no? Sí, No me acuerdo. tampoco me acuerdo 100% bien de todo, pero de mi lado le estoy explicando cómo el Señor trabajó en mí. Después me di cuenta y dije, o sea, es mi esposa. Yo debería ser la manifestación más cercana, más a la mano que ella tenga de Cristo. O sea, ella tiene que poder descansar en mí. No tengo que yo resolver el tema, pero ella tiene que poder encontrar en mí descanso, oración, contención, que es lo que yo quiero encontrar en ella. Y claro, en el momento de enojo, yo puedo decir, no, ¿cuándo ella me valora? ¿Cuándo ella me dice algo? Pero en realidad, me acuerdo que esos días me llevaba mucho a pensar y decir, o sea, es mi esposa. Y recordar los momentos donde tú estuviste conmigo, donde tú me entregaste gracia, me perdonaste, me oraste por mí, me abrazaste. Y ver con la gran perspectiva, ya uno pierde la cuenta en decir yo siempre muero y ella no muere, o yo siempre doy más y ella no da más, y vemos no sé, como en inglés dicen big picture, o sea, como que la foto ampliada de decir es que no es una competencia. Y que somos uno. Exacto. También, si uno sigue llevando la cuenta de uno y del otro es porque todavía se siguen viendo separados. Somos uno y si yo estoy muriendo y Cristo se está formando en mí, hay una ganancia para los dos. Sí. Yo creo que, o sea, ahora que lo mencionas, también pienso, amor, en que a mí me pasa también que, no sé, tenemos algún tipo de discusión, diferencia, pedimos perdón, oramos, y suele ser que, no sé si le pasa esto a las mujeres, o hay algún hombre aquí presente, no sé si aquí a nuestro público presente, pero si nos enojamos, yo soy la que me cuesta como volver a la normalidad. ¿A quién de ustedes les cuesta volver a la normalidad? De forma rápida. De forma rápida, a Toli. Sí. O sea, es claro que no vuelves, claro. Depende de la situación, pero generalmente a mí me cuesta mucho como volver. Volver así como Sí. a la normalidad. Sí, depende. Yo creo que depende de quién fue el que originó todo. Porque a veces igual uno intenta buscar como la culpa de... Pero como que le intenta El buscar así ofendido. como- El ofendido Claro. le cuesta volver, ¿no? Sí, el que es... Sí, depende. Todo depende. Bueno, creo que en lo general, entre nosotros dos, a la que más le cuesta volver es a mí.
Como que si tenemos una discusión, Sí. en esa parte tú das mucho más rápido la vuelta de decir ya, Cristo, ya listo, esto, pero por ejemplo, esa vez que contaste en el retiro de pastores, creo que ya como que habíamos hablado, y luego después a mí me queda como esta parte de mediodía de estar así como incómoda o separado, alejada, lo que sea. Pero también es una manifestación del ego, es también una manifestación de la ofensa, que si bien te pides perdón, permaneces ofendido y el ego es el que se ofende y es la carne la que se ofende. Entonces también es algo que Dios tiene que tratar en mí, que si bien no ha sido perfeccionado totalmente, siento que a mí me cuesta mucho como dar emocionalmente la vuelta a la página, que está bueno sentirlo, vivirlo, pero también decir, esto puede ser un elemento, que es lo que pasó en ese día en el retiro. Sí. Esto puede ser un elemento divisor, el que yo siga manteniendo la ofensa, en que yo me siga manteniendo rara, o el que yo intencionalmente quiera mostrarme rara para como que con eso darle una señal de que él estuvo mal, o para que con eso él vea que me hizo sentir triste. Lo que sea que uno manipule la situación, es carne, es orgullo, y que también del lado del ofendido también puede haber un golpe. Sí. Un golpe a la otra persona con tu carne, con tu orgullo, y que es igual de dañino que por ahí la ofensa. Sí. Para mí, creo que siempre se ha tratado, y creo que alguna vez lo hemos conversado, y esto lo aplico tanto en nuestro matrimonio, intento en el sentido que por medio de la gracia, porque también en mis fuerzas he fallado mucho en eso, pero siempre siendo muy dependiente, pero en nuestro matrimonio, con nuestras hijas, e incluso nuestro pastorado, con nuestros hijos espirituales, con la iglesia, tengo siempre una carga de ser lo que el Señor nos llamó a ser un ejemplo, ser la imagen de Cristo, en el sentido de qué es lo que tú necesitarías en un momento después de una discusión, que es lo que pasa siempre. Esto para mí ha sido clave, y no es perfecto, pero clave y muy importante en cómo enseñar la gracia, porque lo que más cuesta es cometer un pecado, equivocarse y tener mucha culpabilidad, y luego no quiero orar. El Señor está enojado conmigo. Y hoy entendemos que en la gracia el Señor no está enojado conmigo. El Señor no está así, nos va a recibir siempre con amor. Bueno, para que la gente que no conoce el 100% la gracia, o también incluso nosotros, nunca perdamos esa cercanía con el Señor, es bueno que nosotros seamos ese ejemplo de gracia. Sí. Por ejemplo, y esto creo que sí lo hemos conversado, y esto también se lo he ministrado a muchos matrimonios, para mí nuestras hijas ha sido una de las cosas más importantes en entender de que incluso puedo darme una licencia estoy enojado con la Jessica, no quiero, pero jamás que nuestras hijas piensen que, a pesar de que papá está enojado por algo, que no piensen que no pueden acercarse a nosotros. Se equivocaron, pero a pesar de que se equivocaron y yo pueda estar molesto, siempre van a encontrar gracia, amor, contención, que ellos no sientan que tienen que estar un par de días o un rato a que se le pase el enojo a papá y a mamá, que no es fácil, especialmente con hijos, pero papá, estás enojado, perdón, hija, ven, te amo, no pasa nada, vamos a aprender, las corrijo, si las tengo que aplicar una corrección, un castigo, qué sé yo. También con hijos espirituales, también contigo, o sea, de que estoy enojado, amor, bueno, está bien, un minuto se me va a pasar, pero quiero que sepas que siempre te puedes acercar conmigo nunca vas a encontrar juicio, una carga, y eso es tan importante, porque con eso mostramos, enseñamos lo que es la verdadera gracia, cómo nosotros nos podemos acercar al Señor. Sí. En el concepto natural le fallamos, pero en la gracia Él siempre nos recibe, siempre estamos en Él y nunca Él nos va a cerrar el camino. Entonces, en una discusión, estas son las pequeñas cosas que nos han llevado hoy de que con Jessica podemos tener una discusión, una pelea, una diferencia. Y no sé, yo lo veo en mi caso. Yo me enojo, discuto y digo de que no sé qué, y me voy. Después pienso, digo, y también me pasa que estoy hablando y sé que la estoy embarrando, sé que estoy equivocado. Me voy y vuelvo y digo, amor, perdón. Y antes hubiera sido de que no sé qué, no quiero que me hables, y antes nos pasaba eso y ya está, terminábamos todo un día separados. Acepta el perdón y luego yo, no, pero es que tú, sí. Uno que quiere volver. Y hoy en día puedo ver tanta gracia y tanto a Cristo en momentos donde, en mi caso, yo vengo y, amor, perdóname, estoy enojado por otra cosa, o estoy cansado por esto, eso. Y lo que veo de Jessica es ni siquiera orgullo, nada de que, amor, tranquilo, yo te amo.
pero creo que es importante corregir esto, creo que es importante que no me tengas que golpear a mí con tus palabras. Por favor, por favor. Aclaro. No me tengas que ofender a mí, no me tengas que Estaban esperando el momento. Está bien, pero no me golpees más. Vamos. Pero saber que puedo volver contigo y que me vas a abrazar, me vas a Ser entender. tu lugar seguro. Exacto. Y lo mismo intentar ser de mi lado. Creo que dijiste algo importante, que creo que también es algo clave, que lo ministramos mucho a la gente, a los matrimonios, a las personas que llegan y nos dicen, hoy me pasó esto, discutí esto, ayúdanos con esta área. El cansancio. Creo que el cansancio es un elemento que si está en la ecuación puede agravar todo o puede... O sea, yo siempre... A mí me pasa mucho, yo que soy un poco más susceptible al cansancio físico. Cuando uno está cansado o está viviendo una temporada cansada, tiende a ver los montes más altos y los valles más bajos, ¿no? O sea, un problema pequeño, cuando estás cansado lo agrandas y haces show, o una tristeza también te puedes hundir, y a veces ni siquiera es la tristeza, es la situación, es el problema, es que uno viene cansado, y lo hemos ministrado a mucha gente. A veces vienen personas y como pastores, nuestros hijos espirituales también, con una situación, y la primera pregunta es... ¿estás cansado? O sea, ¿vienes de una temporada cansado? Sí. O sea, el cansancio me lleva a no poder también lidiar con ciertas situaciones que me suceden. Entonces el tema es más sencillo de resolver. Entonces tenemos que llevar a trabajar en la gracia, a descansar, a experimentar a Cristo en el descanso. Y por eso naturalmente y ser benignos mentalmente. y ser comprensivos es súper importante. A veces yo estoy así medio... irritado y Jessica, amor, estamos cansados. ¿Estás cansado? Sí. Por favor, ya. Ok, bueno. O No es momento de hablarlo ahora, estamos cansados. O de repente Jessica también así de que, está así. Yo, amor, ¿sabes qué? Tranquila, yo veo a las niñas. A veces estamos los dos cansados, pero yo entiendo que pienso y digo, tengo más paciencia para ver a nuestras hijas o más paciencia para ver este tema, más fuerza. Ok, amor, tú descansa. Y Jessica, no, amor, pero es que no sé qué, tú has hecho todo. No importa, si esto es un tema... tú descansa un rato, ten un tiempo, ahora no te preocupes, yo yo veo esto y no estoy mal, lo puedo ver bien y todo. Entonces, ahora, yo quiero destacar algo clave y súper importante, porque esto no es simplemente algo mágico. Porque nos han preguntado un montón de veces, pero ¿cómo lo hago? Porque al final ya llevamos tiempo y no sé si... Bueno. Siempre es esa pregunta, ¿y cómo lo hago? Ya. ¿Dónde está el botón ¿De dónde saco tanta paciencia? ¿Dónde saco tanta...? Bueno... En nuestro caso, y como yo lo he experimentado desde mi punto, ha sido de los dos, pero trato también de no incluirte en mis temas, porque también no quiero... de distintas maneras ha sido lo mismo. No es algo mágico, no es un botón, no es un switch, la gracia hace cosas milagrosas, sí, pero es inevitable y lo he entendido mucho en este tiempo que... En estas últimas semanas, mi papá nos ha estado ministrando a los pastores acerca del maná, de comer el maná diario. Nunca vas a lograr nada de tener este entendimiento, esta paciencia, esta vida de Cristo expresándose en un momento de discusión tan fuerte si no te alimentas del alimento correcto. O sea, si no has pasado tiempo a los pies de la palabra, si no has pasado tiempo escuchando predicaciones, siendo ministrado, leyendo la palabra, entregando también, teniendo ¿no? tiempo de oración, de adoración, y no estoy hablando de cosas religiosas, tiempos normales de un día a día, en vez de escuchar música voy a poner una administración, en vez de leer hoy estoy empezando a leer bastante, estoy contento porque estoy leyendo mucho, pero aún así, anoche pensaba, porque estoy leyendo una novela que me gustó mucho, y decía, qué bueno estoy leyendo, algo que no podía hacer tanto, pero luego dije, pero aún así en esto el Señor es celoso. Sí. Una novela me va a ayudar, qué bueno, me va a ayudar con cosas que quiero aprender y lograr, La atención. pero es cuánto estoy leyendo de la palabra, cuánto estoy leyendo libros que ministren mi vida, que me enseñen, que formen mi carácter en Cristo. O sea, si no paso tiempo en las cosas eternas, en lo espiritual, en conocer a Cristo, que no es simplemente ya de esta situación difícil aprendí, si no pasamos tiempo a la palabra, a estudiar, no vas a tener el alimento, la fuerza necesaria, no vas a tener en ti las capacidades para manifestar esto. O sea, en nuestro matrimonio ha sido así.
a medida que yo crezco en la palabra, voy viendo, me veo reflejado en un espejo y digo, esto tiene que ser transformado. Sí. No es gratis, no es un asunto donde llego y ahora Jairo es mucho más paciente. No, es Hice la oración del pecador y ahora sí, ya todo se solucionó. Claro. O sea, hoy en día con Jessica podemos estar en el... Porque yo les puedo decir, ok, empieza la discusión. Nos decía Gadiel Contoli de que hay un asunto de orgullo que a veces pasa mucho. ¿Cómo Sí. no digo nada? ¿Cómo no peleo? Yo te diría, bueno, no digas nada, deja que ella hable. No defiendas tu punto, guarda silencio. Si tienes que resolver algo, háblalo después. En el momento de la discusión mejor. Pero nadie va a lograr eso si primero no hay algo de Cristo formado en ti, no hay un entendimiento. A mí me ha pasado mucho que estoy estudiando, que estoy creciendo en el Señor. Estoy pasando un tiempo estudiando, preparando una predicación y soy confrontado y digo, Señor, ¿cuánto orgullo hay en mí? Y eso solamente me lo revela la palabra. Sí. O sea, puedes aprender esto por medio de una discusión, un quebranto, o lo puedes aprender a los pies del Señor. Que Por el Señor, revelación. Que por revelación, pasando tiempo con el Señor te lo ministra en amor, en gracia. Y en la siguiente, tomando el ejemplo de discusión, en la siguiente discusión, en la siguiente diferencia, Situación, tal vez, que pueda Exacto. ser una discusión. algo de mí se manifiesta. O sea, Algo de Cristo. Algo de Cristo, perdón, se manifiesta inevitablemente porque estoy comiendo el alimento correcto. A los matrimonios no les podemos, a cualquiera que esté viendo esto, no les podemos dar ningún atajo. O sea, lo único que te va a librar de tener un matrimonio dividido o que pierdas tu matrimonio o que tu vida tenga relaciones quebradas es pasar tiempo, es conocer a Cristo, es crecer en la palabra, es comer a o sea, Cristo. O sea, no puedes darle la vuelta, tienes que leer la Biblia y tienes que estudiarla, tienes que pasar tiempo meditando, orando. O sea, no puedes, tienes que pasar tiempo en camino al trabajo, en el auto, en la micro, en el transporte, lo que sea, escuchando alabanza, meditando en algo más profundo, llevar todo a los pies de Cristo. Es lo único que a nosotros nos ha sacado de que nuestro matrimonio El puede haber- propósito. Claro, el sí. propósito. O sea, Exacto. porque el entendimiento del propósito te lleva a hacer todo lo que tú dices, ¿no? O sea, de estudiar, de leer, de orar, de pasar tiempo, de tener comunión, de estar en una casa iglesia, de estar con los hermanos. Todo eso alimenta Sí. el sentido de propósito. Y yo quiero, para terminar, creo que lo comentaste, pero sería bueno como en este ejemplo creo que es majestuoso. Ay, mi amor, tomar la mano. Una pausa para mi amor. Esto que comentabas de Jesús, que él enmudeció, que dice Isaías, y Jesús en el momento de... Lo habló el pastor David Firman en la Escuela de Nuevo Pacto, y fue buenísimo cómo lo aclaró en el foro. En el momento de mayor estrés, de mayor cansancio, de mayor ansiedad que cualquier ser humano pudiera vivir, en la cruz, previo a la cruz y durante la cruz, Jesús enmudeció cuando tenía que enmudecer. En su alma estaba realmente afligida hasta la muerte, el momento más intenso que ninguno de nosotros hemos llegado a ese punto de cansancio, de ansiedad, de angustia. Nadie hemos llegado a ese momento y ahí él pudo enmudecer. Y en el momento también más difícil de la cruz, él pudo también hablar y decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Cristo, en su propósito, cumpliendo el propósito, caminando lo que tú dices, caminando en el propósito, caminando en lo que Dios te está llamando, hay una capacidad divina, espiritual, por causa de la cruz, de poder enmudecer cuando es necesario enmudecer y poder hablar y derramar gracia y perdón cuando es necesario derramar gracia y perdón. Y al final lo haces, como dice Hebreos, por el gozo puesto delante de Jesús. Pudo soportar la cruz porque hay un gozo. Hay un gozo de que Cristo se ha formado en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, o sea, en la iglesia que Dios nos ha confiado, en los hijos que también espirituales y naturales que Dios nos ha confiado. Hay un gozo de poder ver a Cristo formado en ellos y si es necesario enmudecer, lo hago con gozo. Y si es necesario perdonar y hablar lo que tengo que hablar en el Espíritu, lo hago con gozo porque hay una ganancia mayor. Y lo que decías, comemos a Cristo, estudiamos, leemos, le amamos, servimos, no por el beneficio natural, sino por el beneficio espiritual de que Él crezca. Sí. No sé si Álvaro le gustaría comentar algo. Bueno, Álvaro, para los que no saben, ellos tienen... Quiero también aprovechar, aunque sea un poquito más largo el episodio, pero Álvaro con Marce son amigos nuestros desde que nos casamos, desde que llegamos, y también hemos conversado mucho de estos temas porque nuestro matrimonio ha madurado. Ellos también tienen 3 hijas como nosotros y también están llevando un ministerio intenso, vida ministerial.
Y bueno, como para cerrar, englobar también cómo ha sido y cómo justamente Álvaro está peleado con la Marce ahora. No. No. Pero, La pregunta, ¿qué quiere ¿qué que me diga? pregunta? La pregunta es, ¿cómo ha sido para ustedes este proceso? Porque también los conocimos y al principio Sí. ustedes discutían por cualquier cosa. Sí, la verdad que al comienzo igual discutíamos mucho, sobre todo cuando uno llega al matrimonio, son dos personas distintas en la misma casa, distintos caracteres, rutinas, muchas cosas, y logramos como ir madurando en esto y obviamente rindiéndonos al Señor en cada etapa y llegando como a puntos de equilibrio entre los dos. Por ejemplo, yo soy de esas personas de que se enoja y yo no exploto, sino que me retraigo. El acumulador. El acumulador. Entonces, yo no quería hablar al principio. Ocurría una circunstancia y yo me molestaba y me quedaba callado. Y mi esposa, la Marcela, a ella le gusta hablar al tiro. Entonces, ella quería hablar, yo no quería hablar, y se formaba ese choque de que ella quería que yo hablara, yo no quería, y se formaba esa tensión. Y fuimos madurando en el Señor, obviamente rindiendo nuestros caracteres, y descubrimos que ambos teníamos que morir. De que yo que hablo poco tenía que comenzar a hablar, y ella que hablaba mucho tenía que comenzar a callar también. Entonces llegamos a ese punto de equilibrio en que, bueno, está bien, ocurrió una circunstancia, nos molestamos ambos, ya, no hablemos inmediatamente, pero no nunca, como yo quería. Y no inmediatamente como mi esposa quería, y eso nos fue llevando a un punto donde logramos esperar un poco y conversar. Y yo sabía internamente que yo debía morir y no dejar esto para nunca, y que ella también tenía que morir en el proceso, y esperar un poco también. Y de esa forma pudimos ver a Cristo reflejado en los conflictos, de que ambos cediendo para dar paso a que Dios hiciera lo que tuviera que hacer. Y eso nos trajo muchos beneficios. Hoy no es que nos discutamos, siempre discutimos, venimos a un campamento, sí hubo discusiones, pero siempre logramos llegar a ese punto, gracias a Dios, en el cual ambos tenemos que ser. Yo creo que el matrimonio no es que yo ceda para que tú crezcas, ni que tú cedas para que yo crezca, Claro. sino que ambos tenemos que ceder para que Cristo sea el que crezca. Sí. Eso. Buenísimo. Amén, terminamos. Sí. Bueno, eso yo creo que podríamos seguir hablando de ciertas cosas Sí. y puntos prácticos, pero el simple hecho de entender que es crecer en el Señor, pasar tiempo con el Señor, Sí. orar juntos también, y entender que yo no me casé para suplir una necesidad personal, sino que yo me casé para suplir una necesidad de Dios. Y mi esposa no está aquí para darme lo que yo necesito ni viceversa, sino que estamos unidos para Con un los propósito. dos con un propósito mucho más grande que nosotros mismos para servir a Dios. Así que eso, yo creo que estamos hoy. Nos vemos el siguiente, Nos vemos el siguiente episodio. Gracias por vernos. Un abrazo a todos, nos vemos. Comenten, Adiós, por favor. escríbanse. Dejen los comentarios, de verdad, es muy especial Sí, para nosotros poder leerlos, leerles. saber que hay alguien detrás de Compartan, cámaras. ayuden a compartir esto, suscríbanse al canal y bueno, un abrazo. Chao.